¿verdad? Traigo el tema porque muchas personas me preguntan, tanto en mis intervenciones de conferencia como también a través de este segmento o a través de las redes sociales, ¿cómo puedo evitar que mis hijos puedan alcanzar esta condición? ¿A qué se debe que hay personas narcisistas? ¿Cómo se produce? ¿Cuál es la fenomenología que lleva a estos trastornos tan severos y que en muchas ocasiones son tan hostiles para la vida humana y para la calidad de vida en las relaciones? Pues como vengo orientando en programas anteriores acerca de la personalidad narcisista, tienen una peculiaridad y son personas que están trastornados a nivel de su funcionamiento, a nivel de personalidad. Y es bien importante hacer la distinción entre lo que es, ¿verdad?, un trastorno mental, de salud mental, y un trastorno de personalidad, porque cuando yo sufro un trastorno de salud mental, en la mayoría de las ocasiones me suspende mi funcionamiento óptimo. Por ejemplo, si me siento deprimido, es posible que mi estado de ánimo decaiga y eso, ¿verdad?, me desaliente, no presente el mismo ánimo, no presente el mismo rigor en mis responsabilidades. Puedo pensar de manera negativa, puedo tener una connotación bien pesimista del futuro, o como dice la tríada de Beck acerca de la depresión, una opinión bien pobre acerca de mi persona. Pues típicamente usted puede discernir cuando una persona puede estar deprimida como trastorno de salud mental. Ahora bien, un trastorno de personalidad, yo puedo ver a la persona que puede estar excelentemente bien, porque el trastorno no se esconde en la condición anímica de la persona. El trastorno se pone en evidencia en la dimensión de las relaciones interpersonales. Y es por eso que mucha gente se le hace difícil poder discernir o discriminar entre una dimensión de lo que es el trastorno de salud mental versus el trastorno de personalidad, y por ende, si yo no tengo la oportunidad de conocer a la persona, y conocer a la persona es un proceso evaluativo, de observación, de interacción, y me involucro sin haber conocido a la persona, emocionalmente quedo enganchado. Y típica de la personalidad narcisista es la explotación y la conducta depredadora contra la otra parte, donde uno, ¿verdad?, de los muchos ejemplos donde más dañino es este fenómeno a nivel de la salud emocional y psicológica es en la madre narcisista. Y como mencioné en programas anteriores, madres narcisistas tienen una alta propensión a producir crías narcisistas, o sea, la relación, el modelaje, la interacción crea la zapata para la producción de personalidades, de individuos que en un futuro carecen de empatía, no vinculan, no tienen remordimiento ni sienten necesidad de asumir responsabilidad, pueden obrar en injusticia, en deshonestidad, con conductas depredadoras y destructivas. O sea, esta fenomenología no surge de un vacío. A través de esta intervención lo que estamos, ¿verdad?, concientizando es que esto viene de infancia. Y qué mejor episodio que pueda dar una explicación a este tipo de trastorno tan severo, que es cuando sucede en la transacción de la criatura, el menor o la menor, con la figura materna narcisista, que es la relación simbiótica. ¿Qué es la relación simbiótica? Todos pasamos por esa transacción, todos pasamos por ese proceso. Es cuando yo soy ¿verdad?, el infante, y soy totalmente dependiente del sustento, de mi supervivencia, del cuidado de mi figura, ¿verdad?, materna. Recuerden, la relación simbiótica no se puede crear a través de la figura paterna. Es exclusivamente a través de la relación materna. Por eso usted va a ver que una figura materna convencional
tiene el cuidado de su, ¿verdad? De su cría, y dentro de esa transición que la criatura va madurando, va logrando más autonomía, la mamá saludable permite la individualización de la criaturita, respeta lo que son los sentimientos de esa criatura, promueve la autonomía de esa criatura, porque eso es lo que se llamaría una crianza saludable, que es permitir salir de esa relación de total dependencia, la simbiosis, para que el individuo alcance lo que es la autonomía y la individualización. Esta transacción típicamente ocurre en el primer año y medio, en el segundo año, donde la criatura, el menor, sea niña o niño, empieza a darse cuenta, yo soy una persona aparte a mi mamá, no soy una extensión de ella, tengo criterio propio, tengo individualidad propia. Ahí entra la otra dinámica de identificación con la figura paterna y crear vínculos con la figura paterna. O sea que en una crianza saludable, el menor se nutre de ambas relaciones para la formación de una identidad saludable. En el factor de la madre narcisista, esa autonomía nunca llega. La madre narcisista toma a la criatura como una posesión permanente, una extensión de sus necesidades. Como Timoteo advierte, padres sin afecto natural. Quiero que me presenten la proyección que le facilite a la producción. Voy a pasarla, ¿verdad?, rápidamente de la madre narcisista para que vayan entendiendo, ¿verdad? Ahí está. Y comprendiendo ese fenómeno. Dame la imagen, sobreimponla sobre en la imagen. La madre narcisista como relación, si te das cuenta, controla con la culpa, te hace sentir insuficiente, nunca valida tus emociones, o sea que eso es bien importante en la individualización, te manipula como debes ser, no respetar como eres, te compara con otros, disminuyendo tu seguridad como individuo y saboteando el proceso de individualización, y peor todavía, esa necesidad y demanda constante de admiración y atención. ¿Por qué? Porque la personalidad narcisista, en este caso el ejemplo es a la figura materna, vive centrado en sí misma. La criatura, el menor, es una extensión de poder lograr esas necesidades. Así que esto es bien importante que usted lo comprenda y lo tome en consideración para que pueda entender por qué en este tiempo este tipo de trastorno ha ido en aumento, ha ido en desarrollo. Se ve más incidencias en las relaciones interpersonales, en las relaciones románticas, en las relaciones de familia, un fenómeno que tal vez hace 20, 30 o 40 años no era tan particular y peculiar, es algo que se está institucionalizando en la sociedad y aún es visto en nuestras congregaciones. Así que la relación simbiótica es la base en la cual promueve esa seguridad, pero en la madre narcisista se convierte en una dependencia. Entonces aquí es donde viene la crisis. Cuando ese menor tiene la necesidad de poder ser independiente, ir logrando autonomía, la madre narcisista, porque es algo casi intuitivo en el menor, es primitivo, es casi normal, es parte del desarrollo humano de la persona, la madre narcisista lo restringe. Y lo restringe de una de las formas más peculiares, que es una sobreprotección etiquetada como amor, que nada te pase, por un lado, y por el otro lado, si tú no haces lo que yo te mando, lo que yo te digo, como yo te lo digo, hago sentir al niño o a la niña culpable, lo hago sentir inferior. ¿Cómo? A través del sentimiento de culpa. Recuerde que como el menor está buscando hacer esa separación, si yo no me separo de la relación simbiótica con la figura materna, mi proceso de crear mi propia identidad, mi propia individualidad queda estorbado o saboteado o no se produce. De ahí por qué tantos adultos en el día de hoy sufren de dependencia, tienen pobre opinión acerca de ellos mismos, tienen crisis de identidad, sufren de trastornos mentales. ¿Por qué?
muchas veces transferimos nuestras controversias que hemos sufrido a la próxima generación. En la madre narcisista es bien peculiar estos patrones. O sea, la madre narcisista promueve conductas protectoras, pero no representa psicológicamente una figura de protección. Claro. Vuelvo y lo repito, esto es bien importante que la audiencia lo entienda. La madre narcisista utiliza de manera eficaz, utiliza de manera ¿verdad? excesiva atenciones y cuidados protectores para el menor, sea médico, sea de seguridad, sea económicos, pero no representa una figura de protección psicológica para el menor. ¿Por qué? Porque parte del discurso de la madre narcisista es lo que yo te doy, lo que yo invierto en ti, te lo voy a reclamar como parte de esa demanda de control sobre el individuo, sobre la criatura. Y ahí es que te das cuenta que esas demandas que la figura materna narcisista impone sobre el menor hace que el menor se abrume, muchos se rebelan, muchos protestan, muchos se deprimen y eventualmente, ¿qué ocurre? Capitulan y se someten y se sujetan porque la relación simbiótica nunca se rompió. Es como una lealtad, por no decir una esclavitud emocional a la figura progenitora y por eso lo hace tan difícil, lo hace tan traumático. Por eso es que tú vas a ver a muchos narcisistas adultos que la relación que tienen con la figura materna es difícil, es conflictiva, es dolorosa, inclusive le tienen mucho miedo y lo más interesante, Wilma y Fernán, lleva mucho odio reprimido a esa figura materna que no necesariamente lo despliegan contra la figura de la madre. ¿Sabes con quién lo despliegan? Wow. Con sus parejas. Con sus hijos. Ándale. Wow. Wow. Así que dame la próxima ilustración para entonces poder educar las consecuencias de esta dinámica. Cuando estoy llenando a mis hijos con cargas que no le pertenecen. Esta es la parte del trauma que se va formando en la psiquis del menor. Quiero que hagan lo que no pude hacer yo. Ahí te das cuenta el porqué de la ausencia del afecto natural. Temo que se independicen. ¿Por qué? Porque voy a perder el control. Manipulo. ¿Por qué manipulo? Porque con la culpa logro que hagan lo que yo deseo. ¿Ves cómo voy, como madre narcisista, voy cancelando el funcionamiento y la independencia de esa criaturita que eventualmente será un adulto? O peor todavía, ninguna pareja es suficiente buena para ellos. Siempre están interfiriendo, saboteando las relaciones de sus hijos o poniendo sellos de aprobación o sellos de repudio a esos proyectos. Van con la intención de que todo lo que yo invertí en ti me lo tienes que retornar. O sea, tú tienes una responsabilidad y te demandan que cuiden de ellas a través de la culpa. Y lo sobreprotegen no como, ¿verdad?, un proceso de protección saludable, sino para que necesiten, se hagan dependientes de mí. Y es por eso que la relación simbiótica es donde se da el psicogénesis de estos tipos de trastornos que son tan severos en la infancia de un individuo porque no tiene los recursos ni las herramientas. Otra parte que se irá cubriendo más adelante, no en el día de hoy, es porque la mujer, la madre narcisista, es una personalidad alfa, o sea, dominante, se sienten atraídas o buscan intencionalmente hombres o parejas que son beta, hombres que son manipulables. Eso quería conversar porque la estamos viendo a ella con esta descripción. Y entonces yo me hago la pregunta, si está casada, ¿cómo será entonces con ese hombre? ¿Qué está pasando con ese caballero? Pues, ¿verdad? Eso sería un programa entero, pero para beneficio de la audiencia le estoy dando un preludio. Típicamente la mujer narcisista siempre busca hombres beta, hombres que son frágiles, hombres inseguros, hombres empáticos, hombres figuras ausentes, hombres que puedan dominar, doblegar, castrar psicológicamente, emocionalmente. Por eso tú nunca vas a ver una mujer narcisista con un hombre narcisista.
No, no, Siempre es eso la figura sería. dominante, tanto en la relación de pareja, es la figura dominante para con los hijos. Básicamente, la figura de pareja es más un proveedor o un peón de las necesidades de esa mujer, y por eso vuelvo y oriento. Lo que Wow. estoy presentando es un cuadro de lo que es un hogar disfuncional desde su origen. Con esto concluyo. Quiero darle, para beneficio de la audiencia, las 10 características de la relación simbiótica que es dañina, no Muy solamente bien. en la relación narcisista, sino en cualquier relación de maternidad que usted tenga. Primero, hay ausencia de límites claros. Hay dependencia excesiva de aprobación. Hay dificultad para la autonomía. Se culpa cuando quieres ser independiente, quieres tener tu criterio propio. Hay sobreinvolucración de la figura materna, o sea, la individuo no puede tener derecho a un criterio propio, ni a sentir, ni ser emotivo, sino es en consonancia con los intereses de la figura dominante materna. Hay confusión de identidad, por eso tú ves muchos jóvenes en el día de hoy que luchan con su identidad, con su género, con su orientación sexual. Precisamente muchas chicas que tienen crisis y controversias en la sexualidad, muchas veces no solamente se origina con la ausencia de la figura paterna, sino con el modelo de la figura castrante materna, y por eso algunas de ellas se pueden inclusive sentirse atraídas a féminas también como parte de esa crisis simbiótica. Hay lealtad emocional rígida, o sea, basada en el miedo. Hay miedo al rechazo, al abandono. Hay restricciones en las relaciones externas, como mencioné previamente. Y finalmente hay la individualidad, o sea, yo ejercer mi propio criterio. La figura materna narcisista lo percibe como traición. Doctor, creo que tengo 55 preguntas Ay. que no se podrán, pero quiero tirar una por lo menos antes de que se acabe el tiempo. Ajá. Si el narcisismo es una condición y esta mujer va a tener hijos, genéticamente hay una posibilidad en ese sentido, ¿verdad? De los hijos van a heredar de alguna manera en esa genética este asunto, o la posibilidad es más por el uso, la costumbre y el modelo, y cómo hacer la distinción entre una cosa y la otra, porque entonces de eso dependería un posible tratamiento, ¿no? Ok, nace o se Correcto. forma casi. Sí. Ok. Como todos podemos tener la propensión y la tendencia genética a este tipo de trastorno. O sea, es posible, o sea, lo que estoy más bien enunciando y contestando tu pregunta. La madre narcisista tiene una alta propensión de promover hijos con conductas narcisistas, pero no es un absoluto. El que haya una propensión histórica a nivel genética no significa que obliga. Finalmente, para que el trastorno se perpetúe en las próximas generaciones, tiene que haber otras condiciones además de la genética para que se institucionalice ese trastorno en la próxima generación. Condiciones ambientales, relaciones, ¿verdad?, que puedan compensar por la relación degradante de la figura, ¿verdad?, materna. Hay padres que tienen un rol mucho más protagónico en la vida de sus hijos, o pueden hacer una conexión más cualitativa con el menor que la que tiene la figura materna, y eso puede ser un atenuante sobre el impacto de la personalidad narcisista en esa hijo o hija que está en formación. Así que precisamente el elemento genético es una posibilidad, pero no garantiza mandato a perpetuar la condición en próximas generaciones. Habrá una segunda parte Sí, con el la doctor esperamos. Peter Burgos. Qué interesante, doctor. Muchísimas gracias. Y cómo la gente conecta con usted, importante. Sí, doctor Peter Burgos Vega. El teléfono es el 787-967-3597. También nos puede contactar a través de las principales plataformas de redes sociales,
bajo el mismo nombre, Dr. Peter Burgos Vega. Suscríbase en Facebook, YouTube o Instagram. Y los martes con una intervención exclusiva en Inspira 88.1.